Mi nombre está en una lista, mi nombre y mi cara, mi vida entera reducida a un papel amarillo que un hombre de traje lee sin levantar la vista. Osvaldo Ramírez, México, deportación inmediata. Las esposas me cortan las muñecas, frías como el metal que acabo de soldar esta mañana, el mismo metal que ahora me separa de todo lo que amo. Miro hacia atrás una última vez. Ahí está el muro. Perfecto. Brillante bajo el sol de Arizona. Cada soldadura mía. Cada remache que clavé con estas manos que ahora tiemblan. 24 meses de mi vida están ahí, parados contra el cielo. El supervisor Johnson me mira desde lejos. No baja los ojos. No se esconde. Me usó hasta el último día, hasta la última hora. Y cuando terminamos, cuando ya no me necesitaba, levantó el teléfono. Gracias por su servicio, dice el agente de ICE, como si fuera un soldado regresando de la guerra. Pero yo no soy soldado, soy el enemigo, el mismo que construyó su fortaleza. Mi hija Marisol corre hacia la valla de la obra, grita mi nombre. Los guardias la detienen. Sus lágrimas se mezclan con el polvo del desierto que conozco tan bien, el mismo que crucé hace más de 20 años buscando el sueño americano. El furgón arranca. En el espejo lateral veo cómo el muro se hace más pequeño, mi obra maestra, mi propia condena, cómo llegué hasta aquí. Cómo un hombre que solo quería trabajar terminó construyendo su propio exilio. Todo comenzó en 1996. Tenía 23 años y ya conocía el hambre. No la de un día o dos, la de meses. La de ver a tus hijas preguntarse por qué papá no come para que ellas sí puedan hacerlo. Chiapas es hermoso, pero la belleza no llena el estómago. En mi pueblo, San Cristóbal de las Casas, trabajaba la tierra de otros. Maíz, frijol, café cuando había suerte. Ganaba lo que alcanzaba para medio vivir. Marta cuidaba a las niñas y hacía tortillas para vender, pero nunca era suficiente. La decisión no fue fácil. Una noche, mientras Marisol dormía con fiebre y no teníamos dinero para medicinas, Marta me agarró la mano. «Ve», me dijo, «ve y construye algo mejor para ellas». El coyote me costó todo lo que tenía. $2,000 que pedí prestado a medio pueblo. La travesía fue un infierno. 3 días caminando por el desierto de Sonora, sin comida el último día, sin agua las últimas 12 horas. Vi morir a un hombre de Guatemala. Se llamaba Pedro. Tenía una foto de su esposa en la cartera. La guardé. Nunca supe qué hacer con ella. Cuando crucé la frontera por primera vez, no había muro, solo alambres, solo polvo, solo la promesa de algo mejor al otro lado. Los primeros años fueron duros. Dormía en garajes con otros hombres que olían a tierra y desesperación. Trabajaba de lavaplatos 12 horas al día. Me quemé las manos 1000 veces, pero cada quemadura era dinero para mis niñas. Cada ampolla era una sonrisa de Marisol cuando le enviaba para sus útiles escolares. Después fui albañil, construcción. Ahí aprendí que mis manos servían para más que lavar platos. Podía levantar paredes, podía crear. El inglés lo fui aprendiendo despacio, palabra por palabra. Los otros trabajadores me enseñaban. Hammer, nail, work hard, siempre work hard. En 2005 logré traer a Marta y a las niñas, legal, con visa de turista. Pero se vencieron los papeles y nos quedamos. La vida era mejor aquí. Marisol iba a la escuela. Camila empezó a hablar inglés perfecto. Teníamos un apartamento pequeño en Phoenix, pero era nuestro. Vivíamos en una jaula dorada, hermosa por fuera, cerrada por dentro. Cada sirena me helaba la sangre. Cada policía era una amenaza. Pero trabajaba honesto. Pagaba mis impuestos, creía que eso me protegía. ¡Qué ingenuo fui! Para 2010 ya me conocían en Phoenix. Osvaldo el mexicano que no falta nunca al trabajo. El que llega temprano y se va tarde.
el que no se queja nunca del calor, de las horas extra, del trabajo que otros no quieren hacer. Pero por dentro algo se carcomía, la nostalgia, el miedo constante, la sensación de estar viviendo una mentira. Mis hijas crecían americanas. Marisol se graduó de la preparatoria con honores. Quería estudiar enfermería. Camila jugaba soccer en el equipo de la escuela. Sus amigas venían a casa. Yo les preparaba quesadillas. Ellas me decían Mr. Ramírez y me trataban como al papá de cualquiera. Pero yo sabía que no era como cualquiera. Las noches eran lo peor. Marta dormía a mi lado, pero yo me quedaba despierto contando las horas, pensando en mi pueblo, en mi madre que murió sin que pudiera ir al funeral, en mi hermano que perdió su tierra y me pedía ayuda que no podía enviar. El trabajo en construcción empezó a escasear. La crisis de 2008 nos pegó duro. Muchos mexicanos regresaron por voluntad propia. ¿Por qué no te vas tú también?, me preguntaba a veces. Pero mis hijas tenían aquí su vida, su futuro. ¿Cómo explicarles que teníamos que abandonar todo por culpa de unos papeles? En 2015 las cosas empeoraron. Trump empezó su campaña, los discursos en la televisión, Build the Wall, Criminals and Rapists. Yo no era criminal, yo no había lastimado a nadie, pero sentía que el país entero me señalaba. Hubo redadas en Phoenix. Se llevaron a don Esteban, que tenía una taquería en mi barrio, a la señora Carmen, que limpiaba casas desde hacía 15 años. Gente buena, gente trabajadora, gente como yo. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que llegaban por mí, que me subían a un avión, que mis hijas se quedaban solas. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Marta notaba mi angustia. Tranquilo, me decía, mientras trabajemos honesto, no pasa nada. Pero ella también tenía miedo. La veía rezar más seguido. La veía contar el dinero ahorrado, como si calculara cuánto nos alcanzaría para escapar. Una noche, Marisol me encontró llorando en la cocina. Ya tenía 17 años. Me entendía todo. «Papá, nos van a deportar». No supe qué responder. Le acaricié la cabeza. «Mija, mientras yo pueda trabajar, esta familia va a estar bien». Pero por dentro sabía que algo se estaba rompiendo. El sueño americano se volvía cada día más parecido a una pesadilla. En marzo de 2017 recibí una llamada que cambió todo. Era Johnson, un contratista que conocía de otros trabajos. Su voz sonaba distinta, más formal, más urgente. «Osvaldo, tengo algo grande para ti, muy grande». Nos vimos en un Denny's en las afueras de Phoenix. Johnson llegó con 2 hombres de traje que no se presentaron. Uno tomaba notas, el otro solo me miraba como estudiándome. «¿Sabes soldar metal pesado?», me preguntó Johnson. «Claro, 20 años haciéndolo. ¿Puedes trabajar en el desierto, bajo el sol? 12 horas diarias. Puedo trabajar donde sea». El hombre de los apuntes habló por primera vez. «¿Has tenido problemas con las autoridades? ¿Drogas? ¿Violencia?» «Nunca. Trabajo limpio. Vida limpia». Johnson sonrió. «Perfecto. Te necesitamos para un proyecto del gobierno. Frontera Sur, Arizona, $25 la hora. Tiempo extra pagado doble. 2 años de trabajo garantizado». Mi corazón brincó. $25 la hora. Más del doble de lo que ganaba. Con ese dinero podía pagar los estudios de Marisol, podía arreglar papeles, podía respirar tranquilo por primera vez en años. «¿Qué tipo de construcción?», pregunté. Johnson intercambió miradas con los hombres de traje. «Seguridad fronteriza, muro de contención, metal reforzado». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El muro, el maldito muro del que hablaba Trump. Me querían para construir el muro que me separaría de mi propia gente. ¿Yo? A mí me piden construir eso. «Osvaldo». Johnson se inclinó hacia adelante.
Esto no es personal, es trabajo, trabajo bien pagado. Y créeme, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Esa noche no pude dormir. Le conté a Marta. Ella tampoco sabía qué decir. Es trabajo honesto, murmuró por fin, y necesitamos el dinero. Pero algo en su voz me decía que ella tampoco estaba convencida. Marisol fue más directa. Papá, no puedes ayudar a construir eso. Es contra nuestra propia gente. Mija, no es contra nadie. Es solo trabajo. ¿Solo trabajo? ¿Sabes cuánta gente va a morir tratando de cruzar por lugares más peligrosos? Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón, pero también sabía que necesitábamos el dinero, que era mi oportunidad de asegurar el futuro de mis hijas. La decisión más difícil de mi vida la tomé una madrugada, mirando las facturas acumuladas en la mesa de la cocina, médico de Camila, renta atrasada, mensualidades del carro. Necesitábamos ese trabajo. Llamé a Johnson. Acepto. Excelente. Empiezas el lunes. Y Osvaldo, esto queda entre nosotros. No hables del proyecto con nadie. Cuando colgué, Marta estaba parada en la puerta de la cocina. Me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Ya decidiste? Ya decidí. Esa fue la primera mentira de muchas que me dije a mí mismo, que era solo trabajo, que no tenía nada de malo, que a veces hay que tragar el orgullo para alimentar a la familia. El primer día en la obra me asignaron al equipo de soldadura especializada. Éramos 12 hombres, 8 mexicanos, 2 guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño. Todos indocumentados. Todos necesitando el trabajo desesperadamente. Irónico, ¿verdad? Me dijo Miguel, un soldador de Oaxaca, nosotros construyendo nuestra propia prisión. Pero no podíamos pensar en eso. Había que trabajar. El muro era diferente a todo lo que había construido antes. Acero reforzado de 30 pies de alto. Sensores electrónicos, cámaras. No era solo una barrera física. Era un monstruo tecnológico diseñado para hacer imposible cualquier cruce. Cada día soldaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mis manos se volvieron negras del metal caliente. Mi espalda se curvó de tanto mirar hacia abajo, pero cada semana el cheque llegaba puntual. $25 la hora, como prometieron. Johnson nos visitaba seguido, siempre con los mismos hombres de traje. Siempre tomando fotos, siempre satisfecho con nuestro progreso. Ustedes son los mejores, nos decía. Sin ustedes, este proyecto no sería posible. Al principio me sentía orgulloso. Era buen trabajo, técnico, preciso, pero poco a poco el peso de lo que construíamos me empezó a aplastar. En las noches, Marta notaba mi cambio. Estás diferente, me decía, más callado, más triste. No podía contarle los detalles. Johnson había sido claro. Confidencialidad total, pero tampoco podía mentirle completamente. Es trabajo duro, mi amor. Muy duro. Marisol empezó la universidad. Enfermería en Arizona State. La primera de la familia en la universidad. Sus ojos brillaban cuando me contaba de sus clases, de sus sueños de ayudar gente. Yo pagaba sus estudios con dinero ganado construyendo algo que haría imposible que otros como nosotros tuvieran las mismas oportunidades. El conflicto interno me estaba matando. En el trabajo empecé a hacer amigos. Carlos, un muchacho de Michoacán que mandaba dinero a sus padres enfermos. Roberto, de Guatemala, que había perdido a su esposa en la travesía y trabajaba para traer a sus 3 hijos. Todos teníamos historias similares. Todos trabajábamos en silencio, fingiendo que no entendíamos la contradicción de nuestra situación. Una tarde, mientras soldábamos una sección particularmente difícil, Carlos me hizo la pregunta que todos evitábamos. Osvaldo, ¿tú crees que está bien lo que hacemos? Paré la soldadora, miré el metal brillante. Pensé en Marisol estudiando para salvar vidas.
Pensé en las familias que nunca podrían cruzar por culpa de nuestro trabajo. No lo sé, hermano, pero necesito el dinero. Todos lo necesitamos. ¿Pero a qué precio? Esa pregunta me persiguió durante meses. Cada soldadura era una punzada en la conciencia. Cada sección terminada era un paso más hacia mi propia condena. Para finales de 2018, el muro estaba casi completo. Habíamos construido 25 millas de fortaleza perfecta. Johnson organizó una pequeña ceremonia. Fotos, apretones de manos, felicitaciones. Ustedes hicieron historia, nos dijo. Este muro va a proteger a Estados Unidos por décadas. Esa noche llegué a casa más tarde que nunca. Marta estaba esperándome con la cena caliente. Marisol estudiaba en su cuarto. Camila practicaba piano. Una familia normal en una noche normal. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Había vendido mi alma por dinero. Había traicionado a mi propia gente por un cheque quincenal. Y lo peor de todo, sabía que lo volvería a hacer si fuera necesario. Febrero de 2019, el último día de trabajo. Habíamos terminado. 25 millas de muro perfecto se extendían por el desierto como una cicatriz de metal. Johnson llegó temprano esa mañana. Más hombres de traje que nunca. Y cámaras de televisión, periodistas. Era el gran día, la inauguración oficial. Muchachos, nos dijo Johnson reuniéndonos por última vez, hicieron un trabajo excepcional. Estados Unidos les agradece. Recibimos nuestro último cheque, bonus de terminación incluido. El dinero más amargo que había ganado en mi vida. A las 2 de la tarde empacamos las herramientas. Los otros trabajadores se despedían. Algunos lloraban, no de tristeza, sino de alivio. Por fin se acababa esa pesadilla moral. Carlos me abrazó. Cuídate, hermano, esto no se acaba aquí. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Nos usaron. Ahora que terminamos, ¿qué crees que van a hacer con nosotros? Sus palabras me helaron la sangre, pero ya era tarde para pensar en eso. A las 4 llegaron las camionetas blancas. Immigration and Customs Enforcement, ICE. Los agentes bajaron con chalecos antibalas y esposas. Nadie se mueva. Documentos de inmigración. Ahora Johnson estaba parado a un lado. Me miró directamente, sin vergüenza, sin disculpas. Solo calculó fríamente. Ustedes sabían, les gritó Miguel a los agentes. Ustedes sabían quiénes éramos desde el primer día. Un agente se rió. Claro que sabíamos, por eso los contratamos, mano de obra barata para trabajo sucio. Nos esposaron a todos, 12 hombres que habíamos construido su fortaleza, 12 hombres que ahora sobraban. 12 hombres desechables. Mientras me subían al furgón, vi a Marisol corriendo hacia la valla. Había manejado desde la universidad al escuchar las noticias en la radio. Gritaba mi nombre. Los guardias la detuvieron. ¡Papá! ¡Papá! Quise gritarle que la amaba, que todo había sido por ella, por su educación, por su futuro, pero no salió ningún sonido de mi garganta. El furgón arrancó. Por la ventana trasera vi el muro que habíamos construido, 30 pies de altura. Perfecto, impenetrable, mi obra maestra y mi sentencia de muerte. Johnson nos había usado hasta el último tornillo, hasta la última soldadura, y cuando ya no servíamos, nos tiró como herramientas viejas. El vuelo a México duró 3 horas. 3 horas mirando nubes y pensando en cómo había destruido mi propia vida, cómo había construido la pared que me separaba de todo lo que amaba. El avión aterrizó en Tapachula, 28 años después de salir de México. Regresaba con las manos vacías y el corazón roto. Mi hermano me esperaba en el aeropuerto. Me abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. Mi cara lo decía todo. Han pasado 6 meses desde mi deportación. Vivo en el sofá de mi hermana en Tapachula. Mis manos, acostumbradas a crear, tiemblan de tanto no hacer nada productivo. Las primeras semanas fueron las más duras. Depresión profunda,
No quería levantarme, no quería comer. Solo pensaba en Marisol, en Camila, en Marta, en la vida que había perdido por construir mi propia condena. Pero poco a poco, algo cambió. Marisol me llama cada domingo. Ya está en su segundo año de enfermería. Me cuenta de sus pacientes, de sus sueños de trabajar con inmigrantes que necesitan atención médica. Su voz suena fuerte, decidida. Papá, me dijo la semana pasada, lo que hiciste no estuvo bien, pero entiendo por qué lo hiciste. Camila cumplió 18 años en abril. Me mandó una foto de su graduación de preparatoria. Va a estudiar Derecho, especialización en inmigración. Quiere ayudar a familias como la nuestra. Voy a tumbar ese muro que construiste, me escribió. Pero no con explosivos, con leyes justas. Marta también está cambiando. Consiguió trabajo en una clínica para inmigrantes en Phoenix. Traduce para doctores, ayuda a llenar formularios. Me cuenta que hay muchas mujeres como ella, separadas de sus esposos por deportaciones. No estás solo en esto, me dice. Tu historia se repite 1000 veces cada día. Aquí en Tapachula he empezado a trabajar con otros deportados. Somos muchos. Hombres que dejamos familia al otro lado. Hombres que trabajamos honesto y nos pagaron con traición. Hay una organización que se llama Hermanos en el Retorno. Nos juntamos los miércoles en una iglesia vieja. Compartimos historias, compartimos dolor, pero también compartimos esperanza. La semana pasada llegó un muchacho de Honduras, 25 años. Lo deportaron después de trabajar 5 años en una granja de Alabama. Lloraba como niño. Extrañaba a su esposa embarazada. Le puse la mano en el hombro. Hermano, esto no se acaba aquí. La vida continúa. ¿Cómo puedes decir eso?, me preguntó. Perdimos todo. No perdimos todo. Conservamos las manos. Conservamos la dignidad. Y conservamos la historia. He decidido contar mi historia. No por venganza. No por lástima, sino por justicia, para que la gente entienda que detrás de cada muro hay hombres que lo construyeron con lágrimas en los ojos, para que entiendan que fuimos usados, que nos necesitaron hasta el último día y después nos tiraron como basura. Mi historia no es única, somos miles, hombres que construimos casas donde nunca pudimos vivir, que levantamos muros que nos separaron de nuestros sueños, pero también somos hombres de fe, de esperanza, de resistencia. Cada mañana me levanto con un propósito nuevo. Ya no construyo muros, ahora construyo puentes, puentes de comprensión, de solidaridad, de amor. Mis hijas están del otro lado, pero mi corazón está aquí y allá. Mi historia es mexicana y americana. Mi dolor es universal. A todos los que siguen luchando por el sueño americano les digo, no crean que por trabajar duro están a salvo. Hasta las manos más callosas pueden ser desechadas cuando ya no sirven. Pero también les digo, nunca pierdan la esperanza. Los muros se pueden construir, pero también se pueden derribar. Yo construí uno. Ahora mis hijas van a destruirlo. Y esa será mi verdadera obra maestra. Fin de la historia.